India es completamente diferente a cualquier otro lugar del planeta. Puede dejarte sin palabras o hacer que quieras escapar de inmediato. Aquí los templos conviven con el caos y los ríos sagrados arrastran millones de historias. ¿Cómo es posible que un país tan intenso y lleno de contradicciones siga atrayendo a tantos viajeros? Hoy descubriremos una India desconocida con lados ocultos que probablemente nunca antes habías visto. Himalayas. En los Himalayas la vida no se organiza por la prisa, sino por el clima, la altura y la paciencia. En los pueblos de montaña la gente camina por senderos estrechos, cuida animales, vende té caliente y calcula cada desplazamiento según el estado de las rutas. A más de 3.000 metros, incluso una tarea sencilla puede sentirse distinta. Estas montañas son una de las grandes columnas naturales del norte de India. Alimentan ríos, protegen valles y sostienen comunidades que han aprendido a vivir con inviernos largos y caminos difíciles. Aquí no se viene solo a mirar cumbres, se viene a entender una India más silenciosa donde la naturaleza marca el ritmo y el ser humano aprende a bajar la voz. De esa altura nace una de las grandes arterias espirituales del país. Río Ganges. El río Ganges no aparece como un simple paisaje, entra directamente en la vida diaria. En sus orillas hay barqueros vendedores de flores, familias peregrinos y trabajadores que comienzan o terminan el día junto al agua. Algunos cruzan el río para moverse por la ciudad, otros se quedan mirando la corriente como si allí hubiera una respuesta antigua. A lo largo de más de 2.500 kilómetros, el Ganges sostiene campos, ciudades y costumbres que siguen vivas. Su fuerza está en esa mezcla difícil de separar río sagrado, espacio de trabajo, fuente agrícola y lugar de encuentro. En India lo espiritual y lo cotidiano no siempre van por caminos distintos. Muchas veces comparten la misma orilla.
Pero para ver una India aún más verde y húmeda, hay que alejarse del gran río y entrar en el noreste. Meghalaya. En Meghalaya la lluvia no llega para interrumpir la vida, forma parte de ella. Algunas zonas reciben más de 11,000 milímetros de lluvia al año y aún así las aldeas siguen su ritmo. Caminos húmedos, casas adaptadas al clima, cultivos en laderas y senderos que desaparecen entre la niebla. Su imagen más característica son los puentes de raíces vivas. Durante décadas, las comunidades guían raíces de árboles hasta formar pasos firmes sobre ríos y barrancos. No son obras rápidas ni pensadas solo para la cámara, son una herencia compartida. Meghalaya revela una India paciente comunitaria y profundamente ligada al agua, donde adaptarse al entorno vale más que intentar dominarlo. Después de la lluvia y los bosques, el viaje regresa al Ganges, pero esta vez desde una ciudad que parece hecha de tiempo. Varanasi. Varanasi se camina despacio. Sus escalinatas junto al Ganges reúnen barcas, flores, incienso, voces bajas y callejones donde la vida sigue sin pedir permiso al visitante. Un vendedor acomoda su puesto. Un barquero espera clientes. Una familia observa el agua en silencio. Nada parece colocado para impresionar y por eso impresiona más. La ciudad es considerada una de las más antiguas habitadas de forma continua, pero su fuerza no está solo en la historia. Está en la rutina. Aquí se reza, se compra, se conversa y se trabaja cerca del río. Varanasi no se explica de golpe. Se escucha, se respira y se acepta poco a poco. En esta India profunda, lo importante no siempre grita, a veces simplemente permanece. Desde esa intensidad espiritual, el camino cambia de color y entra en la sequedad de Rajasthan.
desierto de Thar. El desierto de Thar no es un vacío de arena. Es un territorio habitado, trabajado y recordado. En los pueblos de Rajastán la vida depende del agua de la sombra y de una sabiduría práctica transmitida durante generaciones. Los mercados, la música, los oficios y la ropa de colores intensos rompen la dureza del paisaje. Aquí los fuertes antiguos, los camellos, las aldeas de tonos ocres y los pozos cuentan una historia de adaptación. El Thar enseña una India seca, resistente y muy humana. En lugar de esconder la dificultad del entorno, sus comunidades la convierten en identidad. La belleza no aparece como lujo, sino como respuesta, una forma de mantener vivo el color incluso donde todo parece pedir silencio. Y desde esa vida dispersa entre arena y sol india, se transforma de nuevo en multitud. Kumbh Mela. Kumbh Mela no se siente como un festival común. Es una ciudad temporal levantada por la fe, con caminos improvisados, tiendas, cocinas, puestos de té y familias que llegan desde lugares muy lejanos. La gente avanza con mantas, bolsas, flores y una calma difícil de imaginar en una concentración tan grande. Lo que más impacta no es solo el número de personas, sino el orden humano que sostiene ese movimiento. Cada participante llega con una historia, una tradición familiar o una promesa íntima. En Kumbh Mela, la espiritualidad sale de los templos y ocupa todo el paisaje. Aquí India se vuelve colectiva, no se mira desde fuera. Se siente en el paso lento de una multitud que camina con un propósito. Después de esa escala inmensa, el viaje se detiene ante una imagen mucho más silenciosa. Taj Mahal. El Taj Mahal no necesita aparecer entre grandes explicaciones.
Basta atravesar la puerta principal y ver el mármol blanco al fondo para entender por qué sigue conmoviendo a tantos viajeros. Construido en Agra por el emperador Shah Jahan en memoria de Mumtaz Mahal, este lugar une arquitectura, poder imperial y emoción privada. Su rasgo más especial es cómo cambia con la luz. Por momentos parece delicado, en otros más firme y luminoso. No es solo una postal famosa ni una parada obligatoria. Es una obra pensada para permanecer en la memoria. En una India de ruido, mercados y multitudes, el Taj Mahal ofrece una pausa, simetría, agua mármol y una belleza que no necesita levantar la voz. Pero Rajasthan espera con una energía completamente distinta. Jaipur. Jaipur no guarda su historia en silencio. La deja salir por sus puertas decoradas, sus bazares, sus talleres de telas, sus joyerías y sus fachadas rosadas. En la capital de Rajasthan el pasado no está encerrado en un museo. Se mezcla con motos, vendedores, turistas, familias y puestos donde el té se sirve con carácter. El Hawa Mahal resume bien esa mezcla. Su fachada llena de pequeñas ventanas no es solo un fondo bonito para fotografías. Habla de una antigua vida palaciega de privacidad, observación y poder. Jaipur tiene algo teatral, pero también muy cotidiano. Entre fortalezas, mercados y calles llenas de voces, la ciudad recuerda que la historia no siempre está quieta. A veces sigue respirando en pleno tráfico. Islas Andamán y Nicobar. En las Islas Andamán y Nicobar, India cambia de ritmo. El continente queda lejos y la vida se organiza alrededor del mar, los barcos, la pesca, las playas y los caminos rodeados de vegetación tropical. Para muchos habitantes el océano no es una postal, es transporte, trabajo y límite cotidiano.
Estas islas revelan una India marítima remota y menos conocida. Sus aguas claras, arrecifes y selvas conviven con una historia marcada por el periodo colonial, especialmente en la antigua cárcel celular de Port Blair. También existen comunidades indígenas protegidas cuya vida exige respeto y distancia. Andamán y Nicobar recuerdan que India no termina en tierra firme, también se extiende lejos entre Islas Memoria y Horizonte Azul. Jammu y Kashmir. Jammu y Kashmir no puede contarse solo como un paisaje bonito. Sí están el lago Dal, las casas barco, los huertos, los tejidos de lana y las montañas cubiertas de nieve. Pero todo eso forma parte de una región con muchas capas, tradiciones, idiomas, creencias y una historia compleja. La vida aquí tiene un ritmo marcado por las estaciones. En los mercados flotantes en las calles de Srinagar o en los valles cercanos, la gente trabaja, comercia y mantiene costumbres muy arraigadas. La belleza de Jammu y Kashmir no es simple, precisamente por eso resulta tan poderosa. Viajar por esta región no consiste en buscar una imagen fácil, sino en mirar con respeto lo que hay detrás de cada lago, cada montaña y cada silencio. Little Ladakh. Leh Ladakh se siente en la respiración antes que en la mirada. El aire seco, las casas blancas, los monasterios en lo alto y las carreteras que cruzan montañas desnudas anuncian una India muy distinta a la de las llanuras. A más de 3.500 metros el cuerpo pide calma y cada movimiento se vuelve más consciente. En los mercados de Leh se mezclan viajeros, monjes, comerciantes y familias locales. La vida depende de distancias largas, recursos limitados y una relación cuidadosa con el clima. Ladakh no seduce con exceso, sino con austeridad.
Sus monasterios budistas, sus valles minerales y sus rutas de altura muestran una India silenciosa, resistente y profundamente conectada con culturas del Himalaya. Lago Pangong. El lago Pangong aparece después de un camino largo entre montañas ásperas y aire fino. Está a más de 4.200 metros de altitud y llegar hasta allí exige preparación, paciencia y respeto por el entorno. Sus aguas cambian de tono con la luz mientras alrededor casi no hay árboles ni grandes pueblos. Pero Pangong no es solo un lago bonito. Es un espacio de frontera, clima extremo y vida medida. Los campamentos, las rutas controladas y el frío nocturno recuerdan que la belleza también impone condiciones. Aquí India se vuelve mínima agua, piedra, viento y distancia. Para el viajero el impacto no viene de hacer mucho, sino de quedarse quieto unos minutos y entender lo poco que necesita un paisaje para dominar la mirada. Valle de Spiti. En Spiti Valley las casas parecen aferrarse a la montaña con una paciencia antigua. El aire es seco, los caminos son largos y los pueblos aparecen separados por grandes distancias. Aquí la vida no se mide por la velocidad, sino por la resistencia, cultivar en altura, cuidar animales, almacenar alimentos y adaptarse a inviernos muy duros. Spiti muestra una India áspera, silenciosa y profundamente ligada al mundo budista del Himalaya. Sus monasterios como Key Monastery no solo decoran el paisaje, organizan parte de la vida espiritual y comunitaria. El valle destaca por sus montañas desnudas, aldeas blancas y rutas exigentes. En esta parte de India la belleza no se entrega de inmediato. Hay que llegar despacio, respirar hondo y aceptar el ritmo del lugar.
Zanskar. En Zanskar cada viaje se piensa antes de empezar. Los pueblos están separados por montañas, ríos y caminos que durante parte del año pueden volverse difíciles. Las familias guardan provisiones, organizan sus rutinas según la estación y sostienen una vida donde la paciencia no es una virtud decorativa, sino una herramienta diaria. Los valles altos, los monasterios y los paisajes minerales de Zanskar hablan de una India remota y poco complaciente. Durante años, algunas rutas tradicionales dependieron del río helado en invierno, aunque el acceso cambia poco a poco con nuevas carreteras. Lo importante aquí no es vender aventura fácil. Es entender cómo una comunidad mantiene su vida en un territorio donde la distancia forma parte de todo. Templo Dorado de Amritsar. En Amritsar, el Templo Dorado no se siente solo como un monumento. Desde temprano la gente camina alrededor del estanque sagrado, escucha los cantos y entra con la cabeza cubierta en señal de respeto. El mármol fresco bajo los pies, el reflejo dorado sobre el agua y el movimiento constante de visitantes crean una atmósfera serena pero muy viva. Su rasgo más humano está en el langar, la cocina comunitaria, donde se sirven comidas gratuitas todos los días a miles de personas sin distinguir origen ni condición. Esta tradición convierte al templo en algo más profundo que una postal brillante. El Templo Dorado muestra una India de hospitalidad, disciplina y servicio colectivo. Aquí la espiritualidad no se queda en palabras. Se sirven platos, se comparte y se organiza con manos voluntarias. Vieja Delhi. La vieja Delhi no se observa desde lejos, te rodea. Persianas metálicas, bocinas, vendedores, rickshaws, cables, especias y puestos de comida ocupan calles estrechas donde todo parece avanzar al mismo tiempo.
No hay una coreografía perfecta, pero sí una energía propia que sostiene el movimiento. Cerca de Chandni Chowk, las tiendas de telas dulces, libros, joyas y especias conviven con mezquitas, casas antiguas y callejones llenos de memoria. Esta zona no resulta cómoda en el sentido turístico clásico. Precisamente por eso es tan poderosa. Enseña una India urbana densa, familiar y comercial, donde cada esquina parece tener una historia esperando turno. Aquí el caos no es un adorno, es parte del funcionamiento diario. Jodhpur. Jodhpur se reconoce por sus casas azules, pero reducirla a ese color sería quedarse corto. En sus calles hay talleres, mercados, motos, especias, puertas antiguas y una vida cotidiana que no se detiene para posar ante la cámara. La ciudad es fotogénica sí, pero también calurosa, activa, polvorienta y profundamente real. El fuerte Mehrangarh domina la ciudad desde una roca de más de 120 metros. Desde arriba se entiende mejor la relación entre el desierto cercano, las casas azules, y la memoria de los antiguos reinos Rajput. Jodhpur tiene carácter de piedra y de polvo, de sombra buscada y de voces en el mercado. Aquí el pasado no aparece como decoración, se levanta sobre la ciudad y sigue marcando su silueta. Rishikesh. Rishikesh no vive el Ganges como Varanasi. Aquí el río llega más joven, más rápido y más claro, acompañado por ashrams, puentes colgantes, clases de yoga y viajeros que buscan algo más que una fotografía bonita. La ciudad combina peregrinación, aprendizaje, cafés pequeños y una vida diaria marcada por la espiritualidad. También es una puerta de entrada al Himalaya y un punto conocido para actividades de aventura autorizadas siempre con guías y medidas de seguridad. Su interés está en el equilibrio, calma y movimiento, introspección
y ruta silencio y agua corriente. En Rishikesh viajar no consiste solo en mirar hacia afuera, a veces también implica bajar el ritmo y escucharse por dentro. Goa. Goa tiene otro tono. El mar, las iglesias blancas, las casas de colores, los mercados costeros y la herencia portuguesa crean una India más relajada, pero no menos interesante. En los pueblos la vida avanza con calma. En las playas pescadores, familias locales y viajeros comparten un paisaje que no se entiende solo por el turismo. Vieja Goa conserva iglesias de gran valor histórico, mientras Panaji ofrece calles tranquilas, fachadas coloniales y una gastronomía con identidad propia. Goa no es únicamente playa. Es mezcla cultural, memoria marítima y vida local frente al océano. Aquí India baja la voz, se sienta junto al mar y deja que su historia aparezca en una fachada, en una capilla o en un plato servido cerca de la costa. Valle de las Flores. El Valle de las Flores no está disponible todo el año y esa condición lo vuelve más especial. En temporada adecuada, los senderos de Uttarakhand se llenan de praderas alpinas, flores silvestres y montañas cubiertas de niebla. Llegar exige caminar con cuidado y respetar las normas del parque, porque se trata de un espacio natural protegido. Aquí India habla en voz baja. No hay multitudes urbanas ni grandes ceremonias, sino colores pequeños, humedad en el suelo, aire fresco y plantas que aparecen solo durante unos meses. Su valor está en la fragilidad del paisaje. El Valle de las Flores recuerda que explorar también puede significar no tocar demasiado, no apresurarse y dejar que el entorno conserve su propio ritmo.
Darjeeling. Darjeeling se reconoce por el té, pero se entiende mejor mirando sus laderas. Las plantaciones cubren el paisaje como terrazas verdes, mientras los trabajadores se mueven por caminos estrechos entre aire fresco y nubes bajas. La ciudad conserva mercados pequeños, colegios antiguos, casas coloniales y un tren de vía estrecha que avanza con paciencia. El té de Darjeeling es famoso por su aroma delicado y su cultivo en altura, pero el lugar no vive solo de esa reputación. También habla de comercio, memoria británica, mezcla cultural y vida de montaña. Cuando el cielo se abre, el Kanchenjunga aparece a lo lejos y cambia por completo la escala del paisaje. Darjeeling enseña una India húmeda, pausada y elegante, donde el tiempo parece servido en una taza caliente. Hampi. Hampi no se presenta como una ciudad común. Sus ruinas aparecen entre enormes rocas, palmeras, templos antiguos y caminos donde la vida rural continúa sin demasiada prisa. Los vecinos cruzan en moto, los comerciantes abren pequeños puestos y los visitantes caminan entre estructuras que recuerdan el antiguo esplendor del Imperio Vijayanagara. Lo especial de Hampi es esa convivencia entre pasado monumental y rutina sencilla. El templo Virupaksha sigue siendo un punto activo de devoción, mientras otros recintos muestran una arquitectura tallada con gran precisión. Aquí India no habla solo de reyes y piedras antiguas. Habla de cómo la historia sigue ocupando espacio en la vida diaria. Hampi tiene fuerza visual, pero su verdadero valor está en caminarlo despacio. Cuevas de Ajanta y Ellora. En Ajanta y Ellora la montaña no se mira desde fuera, se entra en ella. Estas cuevas de Maharashtra fueron talladas durante siglos para crear templos, salas de oración y espacios decorados con esculturas y pinturas.
Los pasillos frescos, las columnas trabajadas a mano y la luz filtrada crean una experiencia lenta, casi de observación detallada. Ajanta destaca por sus pinturas y su vínculo con el arte budista. Ellora impresiona por su escala, especialmente el templo Kailasa tallado en una sola masa de roca. Este conjunto reúne técnica, espiritualidad y una paciencia difícil de imaginar hoy. No es un lugar de impacto rápido. Es una lección de trabajo acumulado, donde cada pared, cada figura y cada sombra piden tiempo. Sundarbans. En los Sundarbans, la vida se mueve con la marea. Los pueblos, los manglares y los canales forman un paisaje donde el agua marca horarios, rutas y trabajos. Muchas familias dependen de la pesca autorizada, la recolección regulada y los pequeños barcos que conectan comunidades separadas por brazos de río. Este delta enseña una India anfibia humilde y muy dependiente del equilibrio natural. Los manglares protegen la costa, sostienen biodiversidad y crean una relación diaria entre personas, agua y clima. También es una zona conocida por el tigre de Bengala, aunque lo importante no es convertirlo en espectáculo, sino entender el respeto que exige el entorno. En los Sundarbans India no se camina solamente, se navega, se espera y se aprende a vivir al ritmo del agua. Kaziranga National Park. Kaziranga amanece entre hierbas altas, niebla baja y caminos controlados por guardaparques. Situado en Assam, este parque nacional es famoso por albergar una de las mayores poblaciones de rinoceronte indio de un cuerno. La vida alrededor del parque también depende de sus temporadas. Guías, alojamientos, comunidades locales y visitantes siguen normas claras para proteger el entorno. Kaziranga muestra una India de conservación, llanuras húmedas y biodiversidad. No tiene el ruido de Delhi ni la espiritualidad intensa de Varanasi,
pero posee otra clase de fuerza, la de un territorio donde la naturaleza necesita espacio y cuidado. Elefantes, aves, búfalos de agua y rinocerontes forman parte de un paisaje amplio y sensible. Aquí explorar no significa acercarse demasiado. Significa observar con respeto, mantener distancia y entender que el viaje también puede educar la mirada.